Espacio de Seguridad Ciudadana, Acción y Prevención, y hoy compartiendo con nosotros el subcomisario Luis Diego Rivero, segundo jefe de la División Bomberos San Isidro. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El oficial ayudante Lucas Dos Santos de la División Bomberos también de San Isidro. Bienvenido, Lucas. Y nos acompaña el oficial principal Carlos Enrique Ermita de la División Bomberos Zona Oeste. Bienvenido también, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar hoy. Es muy importante para nosotros el poder dialogar con ustedes, el poder informarnos y hacer prevención justamente en estos temas que tanto nos preocupan, no solamente por incendios que se pueden realizar o que se pueden suceder en la vía pública, en el exterior, sino en el interior de nuestras casas, donde puede peligrar también nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que la División de Bomberos tiene que atender? Y ahora estamos enfrentando con estas épocas de frío que estamos arrancando y que va a seguir los problemas eléctricos. Problemas eléctricos. Generalmente suceden con las estufas o con las duchas eléctricas, que esas duchas consumen mucha electricidad y por ahí si no tenemos en condiciones nuestro sistema eléctrico domiciliario, hace que produzca un recalentamiento en los cables. Claro. y provoque un principio de incendio o hasta un incendio ya declarado. Upa. Bueno, y en este sentido, ¿qué es lo que hay que evitar? ¿Cuáles son los primeros pasos para tener en cuenta, para evitar un incendio o un desperfecto eléctrico en este caso? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya, anticipándonos al consumo que ya vamos a tener eléctrico, tener que prever en qué condiciones se encuentra nuestro sistema eléctrico. Generalmente un cable que se utiliza para el sistema eléctrico domiciliario tiene una vida útil de aproximadamente 15 años. Si ya estamos teniendo en cuenta esa situación, ya tiene 15, 20 años, ya sabemos que el cable no resiste de la misma manera y puede provocar un incendio. Igual que tenemos dos sistemas de protección eléctricas que debemos tener en nuestro domicilio, que es el disyuntor y la termomagnética, ¿sí? O conocido como la térmica. Claro. ¿Sí? Que muchas casas no lo tienen, ¿eh? Hay generalmente un montón de casas que todavía que no cuentan con ese tipo de elementos o de previsiones. Esos son de prevención. De prevención. Uno, que es la térmica, protege los bienes, ¿sí? Ante una corriente eléctrica que está sobrepasando la capacidad de los conductores de la casa, eso se activa y corta la luz inmediatamente. Ahora, el problema más común que tenemos siempre en nuestro domicilio es prendemos la ducha, salta la térmica. ¿Qué hacen? Van a la ferretería y compran una térmica más grande. Una térmica más grande para que deje de saltar, y eso está mal. Tenemos que llamar a un profesional que haga un estudio para ver qué está fallando. Si uno prende la ducha y salta la térmica, quiere decir que la térmica está funcionando correctamente, le está avisando. No es que está funcionando mal y voy y compro otro. No, tenemos que llamar a un profesional eléctrico que venga, que haga un estudio de las capacidades de resistencia de los cables y qué está sucediendo. No es simplemente cambiar una térmica. Bueno, hoy hablábamos antes de arrancar con el espacio, caso de Villa Cabello, por ejemplo, ¿no? Que las casas y las viviendas son de hace muchos años atrás, que habría que tener en cuenta esto también, ¿no es cierto? Claro. Sí, por ahí las instalaciones ya son muy antiguas, no tienen un mantenimiento y bueno, los artefactos que hoy en día hay por la tecnología no existen a lo que hubo hace 50 años atrás. Por ejemplo, hoy ya tenemos estufa, se utiliza, por ejemplo, las pavas eléctricas, y eso todo hace que ocurra un sobrecalentamiento en el sistema eléctrico. Y ya no las mismas instalaciones no son adecuadas ya para estos artefactos. Y por ahí, bueno, hay una realidad ¿Y el consejo es de que tenga que cambiar toda la instalación eléctrica completa? Y en el caso sí, porque en realidad esto tenía que llamar a un técnico matriculado y bueno, y revisar las instalaciones. Generalmente, como dijo el subcomisario Rivero, tienen una vida útil de 15 años. Y generalmente ya pasan, al recibir, van a tener una sobrecarga si utilizamos varios electrodomésticos a la vez. Pero lo recomendable sí es realizar los cambios, no solo de todo lo que es el sistema eléctrico. Lucas, ¿qué le recomendamos a la gente frente a un foco de incendio? ¿Qué es lo primero que debe hacer y qué no hacer? ¿Qué se recomienda?
Bueno, como recomendación, como primer medida, en caso de un principio de incendio en un domicilio, si se encuentra con dos personas, primeramente que conserven la calma y que uno llame primero a 911 para dar paso a nuestra intervención. Y bueno, y la otra persona, por ahí, si tiene a mano, depende de qué incendio se trate, por ahí tratar de sofocarlo con, ya sea con un extintor. Con un extintor, sí, que eso es recomendable tener en una casa como primer medida de seguridad, pero a veces muchas casas no tienen, digamos, o sea, no cuentan con eso. ¿Y ahí qué se hace? Porque, bueno, a ver, supongamos que prendió fuego una zapatilla, donde había un montón de enchufes y prende fuego. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Tapar con algo? ¿Debo echarle agua? ¿El agua es contraproducente? Bueno, a ver, ¿qué hacer y qué no hacer, digamos? Sí, en ese caso ya tenemos la electricidad de por medio, si es en caso de una zapatilla. Entonces echarle agua no sería lo ideal porque podría provocar un daño mayor. Perfecto. Sí. Así que lo ideal sería hacer con un extintor o retirar el elemento en caso de que la llave de la térmica salte, como así se dice. Sí. Lo ideal sería cortar el suministro eléctrico. Claro, el suministro eléctrico. Lo primero, sí. Una vez que corta el suministro eléctrico, sí podemos actuar con cualquier agente extintor, porque ya no hay electricidad. Claro. Perfecto. Por supuesto, el agua es, como todos sabemos, es conductora. Si la utilizar en un cortocircuito ya no, no sería un agente extintor adecuado. Pero si cortamos la energía eléctrica, sí. Claro, si se corta el suministro eléctrico, ahí sí se podría arrojar agua. Bueno, y hablábamos también de lo importante que es tener elementos de seguridad dentro del domicilio que contribuyan también a una rápida acción. En este caso decía Lucas, el extintor, pero no tenemos en la casa el extintor. ¿Esto debería ser ahora como una norma a tenerlo en cuenta de que nuestro domicilio también tiene que contar con uno? Es que más que ahora no, siempre fue así. Sí. Siempre es ideal tener un elemento, un micrófono agarre para cualquier tipo de esas situaciones, ¿no es cierto? Quisiera redondear una idea de lo que ellos dijeron. Tenemos un principio de incendio en nuestro domicilio. Sí. Vayamos al caso particular de una zapatilla, ¿sí? Sí. Una zapatilla eléctrica. Sí. Lo primero que tenemos que hacer ahí es poner en conocimiento al 911 para que den aviso al cuartel de bomberos más próximo o en jurisdicción. ¿Sí? Bien. Esa como primera medida. Segunda medida es cortar el suministro eléctrico. Bien. ¿Sí? Y ahí sí ya podemos utilizar, por ejemplo, un agente extintor común, que es el agua, que con un balde, con un vaso, seguramente como al ser pequeño, una zapatilla, ya con un baldecito de agua podemos solucionar o mitigar. Sí. En caso de que estamos viendo que no se puede, es inmediatamente evacuar. Bien. Salir de la casa, sacar todo lo que uno pueda. Sacar todo lo que uno pueda, siempre y cuando esté en condiciones. Dentro del alcance, ¿no? Dentro del alcance, exactamente. Sí, no sea peligroso. Ahora, ¿por qué siempre la Dirección de Bomberos recomienda poner primeramente en conocimiento o llamar al 911? Porque somos 5 cuarteles de bomberos en la ciudad de Posadas, que estamos por ahí a una distancia lejana de lo que podía ser por ejemplo, Villa Cabello tiene una jurisdicción bastante grande, nosotros que estamos en Bomberos San Isidro tenemos una jurisdicción bastante grande. Entonces tenemos que mover una autobomba que pesa alrededor de 14 toneladas, ¿sí? Un vehículo particular pesa 1 tonelada, 300 más o menos. Un móvil policial pesa 2 toneladas, por ahí las camionetas. Claro. Tenemos muchas comisarías, a diferencia de los cuarteles. ¿Sí? Ante una situación de emergencia, cualquier comisaría asiste y mueve un vehículo más liviano y va a llegar mucho más rápido. Claro. Ahora nosotros tenemos un vehículo de 14 toneladas con agua, que ustedes conocen por ahí. Al llegar a una curva o vamos a emergencia, bueno, es otro cuidado, otro manejo y se tiene que, o sea, lo importante es llegar, ¿sí? Bien. Y eso es para responder cuando la gente dice, bueno, ¿por qué tardaron tanto? Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, y en eso tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si es hora pico, ya tenemos las calles llenísimas, muchas veces los vehículos no dan paso. No hacen lugar, exactamente. No dan paso. Aparte, ya le digo, tenemos que llegar, o sea, con todo el cuidado que tenemos que tener para llegar, y tardamos aproximadamente 15 minutos entre prepararnos, salir y llegar
Ahora, ¿el equipo de bomberos está disponible las 24 horas? ¿Todo el personal completo o hay un guardia y ese a su vez tiene que pasar a buscar a los demás? Tenemos una guardia activa en cada cuartel, tiene su guardia 24 horas activa. Está muy con bien. El personal suficiente. Perfecto. Sí. Algo importante también de destacar con respecto al trabajo que realizan ustedes es que también están preparados para todo tipo de hechos que no tienen que ver exclusivamente con un fuego, sino también el poder atender situaciones a veces que necesitan de un trabajo especial. A ver, el otro día decía, un perrito había caído en una alcantarilla, estuvo bomberos ahí para poder buscar la manera de sacarlo. Alguien quedó atrapado dentro de un vehículo, ahí interviene también la división de bomberos. Claro, sí. ¿Situaciones por qué son exclusivamente de bomberos? Son exclusivas, sí. Nosotros no solo trabajamos en incendios, sino también rescate de personas, rescate de animales, trabajamos en derrumbes, inundaciones. Esas son todas funciones que realizamos, trabaja el personal de bomberos y en conjunto también con todo el personal de la policía de la provincia, ¿no? En cuanto a rescate, estamos contando con una división de rescate complejo que ellos trabajan en espacios confinados, también trabajan en altura, ¿vio? Especializado y cuentan con todos los elementos. Y bueno, en el caso de algún rescate de personas o de animales, se está trabajando con ellos, ¿vio? Y tenemos todos los elementos y también son funciones nuestras, ¿vio? Que estamos... Claro, cuando nosotros tenemos la oportunidad cada miércoles de poder llegar a través de la televisión y de llegarle a la población en general con toda la información, siempre destacamos la labor que hacen ustedes en forma personalizada con los foros de seguridad de nuestra provincia, porque a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones existen distintos foros en donde, bueno, ahí se canaliza esta información también y hay un contacto personalizado de los equipos de las distintas divisiones de la policía de la provincia de Misiones, en este caso bomberos también, donde ustedes hacen capacitaciones. ¿Qué tipo de capacitaciones son las que hacen y qué tipo de respuestas dan a, digamos, a la población que participa de estos foros? ¿Lucas? Sí, sí, las capacitaciones que se dan generalmente se dan a través de los foros de seguridad en los barrios y también se suele dar en las escuelas también para los chicos de la secundaria o también así sean de la primaria, que se vayan sabiendo un poco del tema de cómo se trabaja y de las Por ejemplo, un simulacro, eso sería algo... Sí, también se suelen hacer simulacros, sí, para tener en cuenta el tiempo de demora de bombero y de qué hacer en caso de una emergencia, un siniestro que suceda así. Recordar un tema importante que es la cuestión comercial y los comercios cuando uno cuida su casa, por un lado, la cuida en todos los sentidos. El comercio también es como una segunda casa porque es la que me da de comer, es mi trabajo, ¿no? Y tengo que tener un plan, en este caso, de contingencia en el caso de que se pueda producir un hecho de un incendio o cualquier otro, ¿no? ¿Qué se le solicita a todo comercio que tenga como plan de contingencia? ¿Y cuál es la función que cumple ahí bomberos? Bueno, la función que cumplimos nosotros en la parte de bomberos es... primero, capacitarle al comerciante de las necesidades o de los requisitos que deben cumplir para poder habilitar su local, como ser el extintor, como hablábamos antes, el mismo caso para el domicilio que tenga que tener disyuntor y la termomagnética o térmica, como comúnmente se conoce. Y bueno, volviendo al tema eléctrico, hoy estuvimos hablando de la térmica, sí, que yo decía que eso protege los bienes, ¿sí? Ahora, el disyuntor funciona para proteger la vida. ¿Qué pasa? El disyuntor se activa o funciona cuando hay alguna fuga eléctrica. Vio que alguna vez habrán escuchado a algún vecino tuvo un problema que por ahí tiene electricidad al portón o... Claro. Bueno, si uno toca eso, el portón electrificado por alguna fuga eléctrica de un domicilio o bien de un comercio, el disyuntor se acciona y corta, hace que usted no quede pegado, como se dice. ¿Sí? Bueno, la función de pegado, le explico, es porque al atravesar la corriente eléctrica sobre nuestras manos, nuestros músculos, hace que nosotros hagamos una contracción involuntaria y ahí viene la definición de pegado. Está bien. Por eso, por ahí, si alguno tiene una sospecha, que no le recomiendo, pero si alguno tiene una sospecha que hay una corriente eléctrica que se está fugando, tocar con esta parte de la palma de la mano, claro, para saber, va a recibir una descarga, pero por ahí tenemos una situación de emergencia donde por ahí tenemos un chico, un familiar que está pegado, como se dice, y queremos colaborar. Primero
como pasamos a ser rescatistas ahí, ¿sí? Está bien. No tenemos que ser otra víctima. Entonces, por ahí esa sería una buena técnica, probar si hay corriente eléctrica de esta manera. Perfecto. Y no así, porque así no se contraen los músculos. Bueno, y después, hay un buscapolo, que también podría ser otra. Hay una cosa que sucede, que también, volviendo al domicilio, después compartimos la parte de comercio. ¿Cómo no? Porque por ahí estamos más interesados en que el ciudadano común sepa y entienda las necesidades y urgencias que tiene que tener en la casa. Exactamente. Sí. Bueno, que tenga el disyuntor que funciona de esa manera, un buscapolo sería lo ideal, pero tengamos en cuenta que ante una situación de emergencia que está produciendo dentro de su propia casa, claro, uno se llena de ¿cómo se dice?, de adrenalina, y por ahí no tiene en cuenta que tengo un disyuntor, que tengo tal cosa, que tengo uno. Atina primero a tratar de solucionar el problema, y si es en caso de un incendio, a tratar de rescatar sus cosas. Por eso le vuelvo a recalcar que es importantísimo hacer la primera medida, llamar al 911. No importa si por ahí es un chispazo, nosotros como personal de bomberos llegamos, vemos si está en condiciones, si no tenemos que trabajar, mucho mejor. Está bien. Pero si tenemos que trabajar, que sea a tiempo. Tratar de salvar la mayor cantidad de cosas, porque tengamos en cuenta que en un domicilio particular, vamos al caso de Villa Cabello, por ejemplo, que por ahí tiene muchas villas o casas de madera, un domicilio común, tarda de 5 a 7, 8 minutos en consumir toda la casa. Es muy poco tiempo, en poco tiempo, la verdad que uno no. Y ese tiempo es muy valioso, y por eso siempre, vuelvo a recalcar, llamar al 911, poner en aviso al 911 que ellos van a designar un autobomba más cerca. Todos tenemos GPS ahora, sabemos quién está en circulación, dónde está, qué está haciendo y todo. Así que siempre llamar al 911, el que está en circulación más próximo llegará, que es importante el tiempo. Muy bien, veía algunas fotos también, algunas imágenes que tienen que ver con los automóviles, por ejemplo, y ya que estamos en este caso, ¿qué puede provocar el incendio de la nada así en un automóvil? Y qué importante que es también los elementos de seguridad en este sentido que se tenga dentro del auto. Generalmente se han registrado incendios en la parte de la iluminación del vehículo. Eléctrica otra vez, la cuestión eléctrica del auto. Sí. Entonces, por ahí uno cambia una lámpara o a veces el mecánico sin querer toca algo de la parte eléctrica, y bueno, como eso trabaja con una batería, con energía, por ahí eso se produce. Pero generalmente cuando vamos inspeccionamos después de un incendio, se produce por ahí el cambio de una lámpara, y es todo lo que es la parte eléctrica en el tablero. Cada vehículo cuenta con una caja con fusilera, pero a veces puede fallar, ¿vio? Claro. Y bueno, eso por ahí cuesta a veces evitar eso, porque uno por ahí sube al auto, enciende y ya se va a trabajar, o siempre anda apurado, pero eso sí, por ahí cambiarlo, siempre la parte de las lámparas. Tener en cuenta la parte eléctrica, digamos, del automotor, básicamente eso. Bueno, y se nos va terminando el espacio del programa del día de hoy, pero antes quería nuevamente hacer un repaso general, recomendaciones, lo que ustedes llevan como información siempre también al encuentro de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. ¿Alguna recomendación que no hayamos dicho, algo importante que le tengamos que recordar a la población en general sobre los cuidados? Sí, siempre que verifique en el domicilio lo que sería la conexión eléctrica, siempre que tengan condiciones, y bueno, siempre que tenga cuidado, que no deje al descuido algún incendio que pueda ser necesario en el domicilio. Mucha gente, por ejemplo, prende basura y lo deja de descuidar, y eso se propaga hacia una maleza, hacia un lugar donde haya material combustible, vamos a decir, papel o algo, y puede llegar hasta el domicilio, porque muchas veces sucedieron así los incendios. Claro. Y bueno, a tratarse de una casa de madera, puede ser, el fuego consume mucho más rápido. Y bueno, no dejar al descuido, y siempre tener vigilado lo que sea cuando se use fuego. Y recordar también, por ahí no es el ámbito eléctrico, pero tal vez puede ser que alguna persona utilice alguna vela, algún brasero, ¿no? Otros elementos que no son eléctricos y que también pueden ocasionar, en este caso, algún incendio, que tienen que tener cuidado de que esté bien aislado, que no toque nada, digamos, que esté lejos de la posibilidad de caerse o provocar un incendio. Ha ocurrido la gente por ahí que tiene una virgen en la casa y le prende una vela. Exactamente. Eso sí provoca, muchas veces tuvimos casos de incendio. Sí.
Sí. Ahora, lo que no es incendio, pero sí hay que tener en cuenta también ahora que viene el frío, es la estufa, las que son comúnmente se compran las de vela. Sí. Esas estufas consumen oxígeno y generan monóxido de carbono, ¿sí? Okay. Entonces, si llegamos a tener la necesidad de prender una estufa dentro de un domicilio, generalmente la estufa tenemos que ocupar en una sala y no en un dormitorio porque es mucho más pequeño. Hace que consuma mucho más rápido el oxígeno y genera monóxido de carbono. La estufa. Bien. ¿Sí? Y si estamos en un dormitorio todo encerrado, sin darnos cuenta, eso nos está consumiendo el oxígeno y nos va asfixiando, no nos damos cuenta. Cuando por ahí llegamos a despertarnos ya no tenemos más ni fuerza por la falta de oxígeno. Entonces, si utilizamos una estufa a vela o las que se ocupan ahora acá, Caloventor, que también tienen una resistencia, tener alguna ventilación aparte y no utilizarlo o evitar utilizarlo en los dormitorios. Si se utiliza en los dormitorios, por ahí a la altura de la puerta y dejar la puerta abierta. Perfecto. Eso es un requisito que no va a la parte de incendio, pero es importantísimo. Igual que también los cilindros de gas. Claro. Que uno cuando cocina por ahí y uno no se da cuenta o no revisa por ahí el cañito que va conectado. Tiene que tener en cuenta eso, por ahí se deteriora y empieza a tener una fuga de gas. Por ahí es imperceptible al principio, pero después uno por ahí se acostumbra hasta el olor y uno no se da cuenta. Entonces por ahí esporádicamente revisar las conexiones de gas. Si uno terminó de cocinar, cerrar el cilindro, que sería lo más importante ahí, que muy pocos hacen. Cerrar el cilindro. Si se va de su casa lo mismo, porque si uno se va a su casa y deja el cilindro abierto, tenemos una fuga y uno cierra toda su casa generalmente y eso va a acumular el gas ahí. Seguro. Y cuando uno abre o prende una luz por ahí de las halógenas de las viejas, si llegamos a tener, puede provocar un incendio. Bien clarito, acción y prevención, en este caso a través de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias por la presencia de todos, gracias por venir aquí.